habría que preguntarse, ¿no? Y también muchos se preguntan, ¿cómo hago para identificar a mi población de estudio? Porque parece algo sencillo, ¿no? Pero hay muchos tropezones que a veces nos damos cuando intentamos hacer esta tarea de identificar a la población objeto de estudio. Héctor, vamos a dividir entonces a las poblaciones objeto de estudios cuando éstas están conformadas por unidades o cuando están conformadas por entidades, ¿ya? Unidades, 100 personas, 100 vehículos, 100 empresas. Entonces, ahí, Héctor, es fácil identificar y delimitar a una población de estudio. Pero también puedes estudiar la historia del Perú, como mencioné hace un momento. También puedes estudiar, Héctor, el discurso de una persona. ¿Ya? El análisis del discurso, por ejemplo, es un diseño de investigación cualitativa. Un discurso X, tal cual el del presidente, el día de la nación, el día que se celebra las fiestas patrias, el presidente de cada nación sale y da un discurso de 2 horas, Héctor. Luego de eso salen muchas personas, muchos politólogos que salen a interpretar qué es lo que dijo. No, pero si todos escuchamos lo que dijo, ¿para qué querrías interpretarlo? Porque muchas veces, Héctor, el trasladar una comunicación trae conceptos, elementos contextuales que necesitamos interpretar. Por eso, un diseño de investigación cualitativa también es el análisis del discurso. ¿Cuál sería ahí la población de estudio? Ahí la población de estudio, Héctor, es el discurso mismo. Entonces, tenemos ya 2 ejemplos, el estudio de la historia, el estudio del discurso. Y si esto lo contrastamos, Héctor, con el estudio de unidades, ya sean sujetos u objetos, cuando de unidades se trata, la población de estudio es fácil de identificar porque hay una condición que tú quieres mejorar, ¿ya? Si es un grupo de personas, vamos a poner pacientes que tienen caries, bueno, hay que darle una protección para las caries o un tratamiento para las caries. Hay algo que mejorar, ¿ya? Si la población de estudio son los vehículos, bueno, habrá que mejorar el rendimiento del combustible de los vehículos o mejorar el rendimiento de la presión de los neumáticos. Hay algo que mejorar. Pero cuando se trata, Héctor, de entidades, por ejemplo, el estudio del discurso, no hay nada que mejorar. Más bien hay algo que entender, hay algo que descubrir, hay algo que desilvanar. Y lo mismo ocurre con la historia. Cuando tu población de estudio, tu población objeto de estudio es un hecho histórico, pues hay algo que conocer, hay algo que descubrir, hay algo que entender, hay algo que interpretar. Y por eso son estudios cualitativos, ¿no? No llegan a la investigación aplicada. Cuando María Reich estudiaba las líneas de Nazca, quería saber quién lo hizo, por qué lo hizo, qué significa, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar esas líneas de Nazca? Entonces, Héctor, este concepto de población de estudio es más amplio que un conjunto de personas. Muy bien, entonces, clásicamente, doctor, se tiene de que para poder identificar a la población de estudio, no, uno se pregunta, ¿no? ¿A qué o a quiénes deseo ayudar a mejorar su condición? Ahora, con la explicación brindada, estamos viendo de que esto es aplicable cuando se trata de unidades de estudio. Pero es otra la pregunta que tenemos que hacernos cuando ya no se trata de unidades de estudio, sino más bien cuando se trata de entidades de estudio, que clásicamente la vamos a tener en el nivel exploratorio, ¿no? Entonces, fíjese que esa pregunta clásica quedaría un tanto corta, ¿no? Si queremos usarla tanto para unidades como para entidades. En términos amplios, Héctor, la población de estudio, la población objeto de estudio, hace referencia a los hechos, fenómenos o acontecimientos que queremos estudiar. Una persona cuando enferma, Héctor, eso es un fenómeno, es un hecho, es un acontecimiento, es un evento que una persona enferme.
Y entonces tú puedes contar el número de eventos. Pero recuerda también que en investigación cualitativa tú puedes estudiar un solo evento. Y eso es, por ejemplo, un discurso. Y eso es, por ejemplo, la historia del Perú. Es un solo evento. Tú puedes reducir y decir, quiero estudiar la historia republicana del Perú. Bueno, has delimitado y eso es solo un evento. Entonces, cuando de unidades de estudio se trata, cuando de objetos y sujetos se trata, sí nos hacemos la pregunta de qué es lo que queremos mejorar, qué condición queremos mejorar en eso, en esas unidades de estudio, bajo la definición de que la población de estudio está conformada por unidades de estudio, pero en los estudios cualitativos eso no ocurre. La historia del Perú no está conformada, Héctor, por unidades de estudio, no es la suma de periodos de la historia, no, es una unidad. Entonces tú tienes que estudiarla toda. Puedes delimitar, claro que sí, tú dices, voy a estudiar la época incaica del Perú, desde la fundación del imperio hasta su caída, solo ese tramo. O puedes estudiar, Héctor, la cultura egipcia, tal cual, existen egiptólogos respecto a esta necesidad de conocer, Héctor. No estudian la historia universal, solamente la historia egipcia, relacionada en el contexto, sí, pero están enfocados en un tramo de la historia y en un área geográfica que están todavía delimitando y tratando de entender. En ese aspecto, Héctor, el concepto de población de estudio lo podemos ampliar como el título del podcast del día de hoy, la población objeto de estudio, y por tanto, ya no solamente la población se define como el conjunto de unidades de estudio, sino que la población objeto de estudio son los hechos, fenómenos o acontecimientos que pretendemos estudiar.